Hola, bienvenidos a Oriente Noticias en esta edición especial donde presentaremos a cada uno de ustedes las conversaciones que ha tenido nuestro equipo periodístico con los diferentes candidatos presidenciales, donde nos dan a conocer sus diferentes propuestas y también los retos que asumirán sobre las diferentes problemáticas del Gran Santander. Bienvenidos. Muy bien, iniciamos este especial con el candidato a la presidencia Humberto de la Calle El Numbana, quien sostuvo conversación con nuestro compañero John López y habló sobre los diálogos de paz con el grupo guerrillero del ELN. Bueno, doctor Humberto de la Calle, candidato presidencial, bienvenido al departamento de Santander, bienvenido al Canal TRO. Se terminaron las especulaciones con el tema de lo que sería una posible alianza con el candidato Sergio Fajardo. Sí, recordemos que hacia noviembre del año pasado, cuando ganó la consulta interna del liberalismo, invité al doctor Fajardo para que el 11 de marzo tuviéramos una consulta desde el centro. Eso no se logró en ese momento y fue un error, porque el 11 de marzo las dos consultas de izquierda y derecha se chuparon muy buena parte de la atención. Ahora se hizo un intento, pero complicaciones jurídicas, hay quienes dicen que yo no puedo, el doctor Fajardo podría, pero yo no, según esas interpretaciones, y yo no puedo correr la aventura y llevar a Colombia a una aventura que pueda fracasar en unas pocas semanas. Consultamos al Consejo Electoral, no se obtuvo una respuesta, la campaña se agota, luego hemos tomado la decisión de ir directamente a la primera vuelta. Muy bien, ya hablando en temas de lo que son las diferentes propuestas, conociendo que el oriente del país en este momento atraviesa una situación difícil, sobre todo en la crisis que se vive en la zona de frontera allí con Venezuela, en la ciudad de Cúcuta, ¿qué se podría pensar hacer para esta comunidad que está viéndose altamente afectada? Sí, realmente la dimensión del fenómeno ya excede posibilidades, primero de las autoridades locales, ya esto rebasa lo local, incluso lo nacional, porque me parece que la dimensión de esto, el número de inmigrantes es tan grande que esto se ha convertido en un problema humanitario mundial. Por eso, sin odio, porque me parece que no debemos abrir la puerta del odio al extranjero, un odio trae otro odio y ya tenemos suficientes dificultades y venganzas y fanatismo en Colombia, pero hay que ir a la comunidad mundial, provocar la presencia de los organismos especializados en materia de migración, de los organismos y ONGs que ayudan en esta materia, de gobiernos que de manera unilateral también decidan apoyar. Y me parece que además está el tema de Maduro. Maduro es un dictador y es el origen de este problema. Un cambio de régimen en Venezuela es esencial. Mi postura es que debe hacerse por la vía del derecho internacional y de la diplomacia. A mí lo que me parece un poco irresponsable es pensar que hay que provocar a Maduro acciones intrépidas, unilaterales. Ese es el papayazo que necesita Maduro para sostenerse en el poder. No, Colombia debe actuar con prudencia en el marco de la diplomacia y de la acción jurídica. Repito, por ejemplo, me parece que hay que llevar a Maduro a la Corte Penal Internacional, pero es a través de la vía del derecho. Pero sí se necesita, desde el punto de vista regional, un cambio en Venezuela para que florezca nuevamente la democracia y sobre todo el respeto a los derechos fundamentales de los venezolanos. Muy bien. El país tuvo en usted un gran protagonista en el tema de lograr la paz con la guerrilla de las FARC. En este momento se está adelantando unos diálogos con la guerrilla del ELN. Hay otra población allí en norte de Santander que en este momento atraviesa tal vez la peor de sus crisis en el tema del conflicto armado y es el sector del Catatumbo, la guerra entre el EPL y el ELN. ¿Qué se pudiese hacer con esta comunidad? Sí, yo con el ELN yo no estuve de acuerdo con reabrir la mesa sin garantías. Las garantías mínimas son no secuestro y un cese indefinido unilateral. Eso fue lo que se hizo con las FARC y eso fue muy eficiente para permitir que fructificaran las conversaciones. Pero bueno, ya está abierta la mesa, ojalá se logre redondear la faena de la paz. El EPL, yo francamente no le reconozco carácter político, me parece que este no es un tema de conversaciones de paz, de diálogo político, sino de sometimiento a la justicia y de acción firme del Estado por la vía de la democracia, con la fuerza tranquila de la democracia, sin guerra sucia, pero son fenómenos que tenemos que enfrentar. Las FARC visitó al ELN en Quito para atacar un tema interno ahí entre ellos por unos posibles asesinatos a manos del ELN de excombatientes de las FARC. Pues ellos en el pasado han tenido dificultades, incluso confrontación militar. Realmente son dos movimientos bastante diferentes en sus
características y su modo de proceder, pero me parece que lo que sí está claro es que nos vendieron la idea de que le habíamos entregado el país a las FARC, dijeron que yo había entregado el país a las FARC y resulta que entregaron las armas se destruyeron y como partido político el 11 de marzo sacan 50.000 votos. Esto lo que demuestra es que se están fabricando mitos con propósitos electorales y por eso a la opinión pública lo que yo siempre le digo es no crea, esas redes sociales están desbordadas, vigile bien las fuentes de información porque lo que está en marcha es una operación dirigida a provocar el miedo con un propósito determinado en mayo del 2018. ¿Cómo combatimos el contrabando en zona de frontera? Realmente allí, primero son fronteras grandes y porosas, pero la tecnología hoy puede con todo. Mire, la conferencia mundial del 2016 en Londres mostró que hoy en tecnología es posible hacer el seguimiento, primero del dinero y segundo de las mercancías, esto que se llama trazabilidad. Y luego estos elementos de carácter informal, pues lo que exigen es vigilancia en la frontera. No es fácil, es un tema de fronteras porosas, pero lo que sí es cierto es que Colombia, sobre todo la industria y en particular industria mediana, como sucede aquí en Santander, sí exige un inmediato robustecimiento de la lucha contra el contrabando, pero también incluso un régimen de aranceles menos complejo. Es que tenemos demasiadas posiciones arancelarias. Hay quienes juegan con esto y hay evasión y elusión de impuestos. Yo estoy proponiendo los bienes que tengan arancel cero, no tocarlos, dejarlos así, pero para lo demás, un arancel plano, que incluso no tenga propósito de recaudar más, sino de simplificar el proceso de importación y exportación. Vengamos al departamento de Santander nuevamente. La situación es completamente diferente. Santander no tiene problemas de orden público, pero sí tiene otros problemas que preocupan mucho a la comunidad. Ejemplo, el páramo de Santurbán. Yo soy absolutamente amigo y he sostenido públicamente, incluso desde antes como periodista, el clamor de la comunidad de Santander en la protección del páramo. Dijéramos, esa es una causa común. Es que el tema del medio ambiente hay que tomarlo en serio. Lo que está pasando en la Lizama es una enorme advertencia. Mire los riesgos de esta naturaleza. Entonces, cero minería en los páramos, cero actividad productiva en los páramos, incluso allí donde hay, por ejemplo, actividad agrícola, no se trata de la represión ni del ESMAD, pero hay que ir buscándole acomodo a estas comunidades y hay que definir dos principios. Protección absoluta de los páramos y también definición cartográfica con georreferenciación precisa de los límites de los páramos, porque parte del problema es que estos principios cuando se van a aplicar pues surgen dificultades de tipo técnico. Luego no, yo favorezco y apoyo profundamente las manifestaciones en torno a la protección de Santurbán, lo hice también con la reserva Anderhamen en Bogotá. Es que esto del cambio climático es en serio, esto no lo podemos tomar a la ligera. ¿Cómo poder equilibrar esa balanza entre lo que piden los cultivadores que tienen injerencia en los terrenos del páramo de Santurbán y el tema de la minería? Primero, la minería ilegal es absolutamente desastrosa y lo que está generando es prácticamente paisajes lunares, sobre todo minería de metales, es muy nociva. Hay quienes dicen, bueno, pero Perú y Chile tienen minería de metales, pero lo hacen en desiertos. La minería de metales en ecosistemas frágiles es realmente muy dañina. Y en cuanto a los mineros artesanales, como hay un tema de carácter social, me parece que hay que irlos conduciendo, por ejemplo, a la eliminación del mercurio en el tema del oro. Minería ilegal hay que combatirla, minería artesanal transformarla o incluso buscar alternativas a través del SENA. Hay que irse moviendo en un proceso de separarnos gradualmente de la industria extractiva. El carbón prácticamente está condenado en el mundo y respecto del petróleo, bueno, en el caso del petróleo tenemos dos características. Dependemos fiscalmente del petróleo en muy buena medida, luego eso no puede ser súbito, pero al mismo tiempo el daño que produce la explotación petrolera en la superficie es menos grave. Salvo el fracking, yo no soy partidario de ir al fracking a ciegas, eso me parece que es un riesgo enorme, uno no se tira a una piscina sin saber si la piscina tiene agua o no. Luego yo no daría ningún paso hacia el fracking sin primero tener un conocimiento muy íntimo de la geología y de los posibles daños, particularmente de las fuentes hídricas. Para resumirlo, minería, hidrocarburos, pero con respeto al ambiente, como propongo también, por ejemplo, para Santander, salirse de la industria extractiva, está
hipotéticamente el turismo, que está creciendo de manera realmente extraordinaria. Podemos ser una potencia mundial de turismo, a condición de que sea turismo ecológico y a condición de que se quede claro que lo que está permitiendo esa afluencia de visitantes a Colombia pues es que ha terminado una confrontación y que hemos recuperado nuestro país y que hay extranjeros y nacionales que pueden ir a sitios que antes nos estaban prohibidos. En el caso tal, ¿en su gobierno habría más control en el caso de Santander a la estatal petrolera Ecopetrol? Sí, me parece que esto lo que demuestra es que hay un llamado de atención. Ahí puede haber, dijéramos, distintas causas y el proceso de esclarecer qué fue lo que pasó, porque es realmente un fenómeno un tanto extraordinario. Pero eso también significa que es un llamado de alerta a Ecopetrol, a las petroleras, pero también a la propia sociedad colombiana, y que no podemos jugar con el ambiente y que por lo tanto la vigilancia tiene que extremarse, y me parece que eso también es un llamado a la participación de las comunidades. Ahora que hablábamos de Santurbán, la comunidad ayuda mucho porque es la que ejerce veeduría y vigilancia para que estos hechos no se repitan. Hay un tema también muy importante que ha estado tocando últimamente y es el tema de las vías 4G en el oriente del país. ¿Cómo nos beneficiaríamos de esto? No, las vías 4G obviamente tienen un carácter estratégico importantísimo. Algunas de ellas se han varado porque no tenemos cierre financiero. Particularmente aquí Santander es clave porque esto está ubicado en una zona estratégica fenomenal. Pero lo primero que hay que hacer es terminar los cierres financieros y en segundo lugar yo sí quiero llamar la atención sobre las vías terciarias. Es que me parece que ahora las 4G de mi gobierno van a ser más las vías terciarias, porque es lo que permite que la reforma rural no se quede escrita. Lo que necesitamos es estabilizar el campo con la reforma rural y por lo tanto lo que hay es que conectar a los campesinos con los centros de consumo, con la distribución y la comercialización. Y allí hay además una oportunidad enorme de empleo. Un programa de choque de vías terciarias genera empleo de manera inmediata. Doctor, muchas gracias por este espacio. Finalmente un mensaje al Gran Santander. Pues un saludo a Santander, estoy feliz aquí, también porque ideológicamente este ha sido un pueblo combativo, que conoce lo que es la democracia, que también ha pagado enormes sacrificios y por eso anhela la paz. Lo que tenemos es que solidificar la paz, no ir a los extremos, seguir por todo el centro de la calle con un proceso de cambio seguro. Canaltro.com